Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que bien. Quería recordarles que ni el fic ni las imágenes me pertenecen, los créditos a sus respectivos creadores. También recordarles que en el primer capítulo en la descripción siempre encontrarán el link de donde encontré el fic. Espero que... Capítulo 48. Un desastre se avecina en la lejanía. Tercero XXXXXX campos de entrenamiento beta del gimnasio de la escuela secundaria UA 15:47 PM. Izuku se agachó bajo una explosión de energía en espiral, el proyectil voló inofensivamente sobre su cuerpo. El vampiro había estado entrenando junto con sus compañeros de clase, preparándose para el próximo período de trabajo-estudio, cuando Aizawa llegó junto con un grupo de visitantes que la clase 1 ya había conocido antes. Los tres grandes de UA, el trío compuesto por Mirio Togata, Amakihita Maki y Nejire Ado. Su profesor, privado de sueño, permitió que el combate se desarrollara de forma muy similar a la anterior, aunque esta vez solo uno estuvo presente en la pelea. Esta vez, incluso Amahiki participó en la pelea, aunque sus esfuerzos fueron principalmente de apoyo. Izuku se dio cuenta de que el adolescente era bastante introvertido, aunque ese comportamiento nunca debía confundirse con cobardía. Una lección que Irida había aprendido, por desgracia, de forma dolorosa cuando intentó correr hacia el tímido adolescente en un esfuerzo por facilitar la pelea. Un agarre de una pinza de cangrejo gigante por parte de Amakiji puso al velocista fuera de combate. La sesión de entrenamiento fue productiva, incluso si terminó en un punto muerto entre la clase. La última esquiva que ejecutó el vampiro había sido la última del tiempo asignado para la batalla. Aizawa hizo sonar una bocina de aire para señalar el final del ejercicio. La clase había trabajado duro con su entrenamiento físico, pero sus senpais demostraron una resistencia que rara vez podía ser igualada. Izuku estaba haciendo unos últimos estiramientos junto con Todoroki y Tokoyami cuando sintió la presencia de Togata y Nejire. Se enderezó, después de un estiramiento que parecía bastante doloroso, y se giró para saludar a sus senpais. Hola, Togata-senpai, Nejire-senpai. Antes de que el vampiro pudiera completar su palabra, la chica de cabello azul y violáceo le dirigió su mejor versión de una mirada fulminante. Izuku miró al musculoso adolescente rubio que estaba a su lado, con la esperanza de obtener su opinión sobre cómo lidiar mejor con un Nejire disgustado. Lo mejor es que te pongas al día, Kouai. La sonrisa de Mirio no se vio forzada ni por un ápice, el adolescente infló el pecho con orgullo. Nejire es muy terco. Izuku asintió, recordando que había una chica rana en su clase que también prefería que la llamaran con un apodo íntimo. Cierto, la enérgica chica se acercó a ellos saltando con paso alegre. Claro. Eres malo, Izuku-kun. Estaba esperando un mensaje tuyo, pero nunca me contactaste. El vampiro sintió un ligero picor en sus colmillos, su mente resonó con la risa de sus inquilinos internos. Te dije que ella quiere que le pegues. La espera tiene que ser una estrategia del maestro. Nada más tiene sentido. Él ignoró sus comentarios. Lo siento, Nejire-sen, Nejire-chan, se disculpó, corrigiéndose antes de que la chica hiciera otro puchero en su dirección. Era linda, así que su mirada solo acentuaba su ternura. Estaba ocupado con los exámenes para obtener la licencia. Ella sacudió la cabeza, balanceándose en el lugar. No, una disculpa no será suficiente. Mi linda Kouai me ha lastimado el corazón, y ahora lo único que lo aliviará es que trabajes junto a mí durante tu período de trabajo y estudio. Comentó, claramente no herida por su falta de comunicación. Mirio se sumó al tema. Estaba a punto de preguntarte sobre eso. Escuché de Aizawa-sensei que la mayoría de tu clase logró aprobar. Eso es muy bueno. Izuku asintió. La experiencia de batalla que tuvimos anteriormente contra ti me ayudó muchísimo. Gracias. También hizo un gesto con la cabeza hacia Momo, la presidenta de la clase. Momo-san tiene más detalles si tienes alguna pregunta pertinente. La sonrisa de Mirio se hizo más grande y el emomante se preguntó si las mejillas de la rubia no le dolían por mantenerla así durante tanto tiempo. Estoy deseando trabajar junto a ti, Midoriya. Apuesto a que podríamos ser una gran pareja. Izuku asintió respetuosamente. Sin embargo, se preguntó en su cabeza si eso sería cierto. Mirio parecía tener una presencia más pública que el vampiro, su disposición amistosa y su personalidad eran mucho más adecuadas para alguien como Mina, Kirishima o Momo. Izuku se sentía más cómodo acechando callejones y encaramado en los tejados que patrullando las calles. Eso no quería decir que no lo haría, pero su infamia actual sería perjudicial no solo para el compañero que tuviera para la tarea, sino también para el bien de la patrulla en sí.
Incluso los ciudadanos bien intencionados se agacharían y correrían a esconderse si se encontraran con Izuku desprevenido en un paseo a la luz de la luna por la ciudad. No, Mirio. Izuku-kun vendrá conmigo a la agencia de Ryukyu. Me llevaré a todas mis lindas kawais conmigo. Intervino Nejire, agitando tiernamente los puños hacia su compañera de clase. Ja 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 ja. El rubio rió de manera exagerada, la memoria del vampiro hizo que All Might se olvidara de su superior. Eso se siente, incómodo. Se siente como ver a un joven Toshinori. La voz de Nana resonó en su cabeza, un tono de melancolía tiñó su voz. Una imitación de un joven Toshinori. El vampiro percibió la melancolía que tiñó la voz de Nana. No podía ofrecer palabras amables para la mujer fantasmal que residía en su mente. Sin embargo, había estado trabajando arduamente para aumentar rápidamente la sincronía entre su cuerpo diseñado y su ego atrapado dentro de su mente. No era fácil hacerlo, pero tenía mucha capacidad intelectual y tiempo. Lo lograría. Solo era cuestión de tiempo. No te los voy a quitar, Nejire, le aseguró Mirio a su amigo. Sin embargo, Sir Nighteye quería hablar un poco con Izuku. Y no es como si lo obligara a trabajar con nosotros, explicó el musculoso adolescente. Por alguna razón, el vampiro sintió que una duda creciente brotaba en su corazón. También tengo que hablar con el Gesotchan sobre el programa de trabajo y estudio, explicó a sus senpais. Muchas de las habilidades y técnicas actuales de Izuku se desarrollaron gracias a su sensei Shinobi. Él fue mi elección durante mi período de prácticas y se lo debo mucho a él. Nejire hizo un puchero, que le quedaba adorable, pero finalmente cedió. Está bien, pero tan pronto como puedas, ven conmigo. Declaró, girándose para examinar la arena donde habían tenido su combate. Una vez que tuvo a su objetivo a la vista, Nejire básicamente se convirtió en un misil táctico, lanzándose hacia un dúo de chicas. Más específicamente, Uraraka y Tsuyu. El vampiro se volvió hacia Mirio y vio que el adolescente rubio estaba observando a su amigo, su sonrisa permanente se transformó en una expresión neutral. Es una chica bastante egoísta, siempre va a su propio ritmo. Izuku simplemente tarareó las palabras de su superior. ¿Es así? Así es. Togata se volvió hacia el vampiro. Lo digo en serio, Midoriya-kun. Sir Nighteye realmente quiere tener una conversación contigo. Izuku no había pasado mucho tiempo con el musculoso rubio, pero nunca había escuchado a Togata hablar con tanta seriedad en su voz. Considerando la situación, el emomante pensó que debería pensar bien en la propuesta de visitar la agencia del más famoso de los compañeros de All Might. ¿Tienes alguna idea sobre sus razones? Preguntó Izuku, con la esperanza de adquirir información que le permitiera cierta preparación para la charla. Sasaki Mirai, o mejor conocido como Sir Nighteye, era famoso por ser el cerebro detrás de All Might durante muchos años cuando trabajaron en sociedad. Hubo informes de que su relación se había tensado después de un evento misterioso, y Izuku supuso que lo más probable es que tuviera algo que ver con Afo. La información disponible sobre él sugería que era un hombre meticulosamente metódico que no perdería su tiempo con un estudiante de secundaria al azar, incluso si dicho estudiante de secundaria era Izuku. Toda la infamia que se había ganado el vampiro era poco probable que llamara la atención de alguien del perfil de Nighteye. La mente mejorada con sangre de Izuku trabajó en un rápido esfuerzo para otorgarle previsión sobre la situación, mientras el vampiro reducía las razones de su supuesto encuentro arreglado. No tienes nada de qué preocuparte, Midoriya-kun. La sonrisa de Mirio regresó con venganza, el adolescente le mostró todos sus dientes al vampiro. El señor es un hombre muy directo y generoso. Me ayudó a desarrollar mi don y ha sido mi mentor durante bastante tiempo. Confío plenamente en él. El vampiro miró fijamente a su senpai. Eso es genial para ti, Togata-senpai. Sin embargo, la gente no solo quiere hablar conmigo. Las cosas no funcionan así como así. Es comprensible, dijo finalmente Izuku, aunque su respuesta fue básicamente una no respuesta. Veré si mi horario lo permite. Mirio le hizo un gesto al vampiro. Intercambiemos información de contacto. El rubio se apresuró hacia uno de los bancos laterales que se encontraban fuera del camino de la arena y regresó rápidamente con su ritmo de trote. De esa manera, puedes contactarme en cualquier momento. La sombra de Izuku se oscureció y una masa negra con forma de extremidad falsa se alzó de ella y le entregó el teléfono al vampiro. Observó que los ojos azules de Togata estaban firmemente fijados en el charco de sombras de color negro tinta. Siempre es una maravilla observarlo, ¿eh? Afirmó Izuku con calma, la diversión tenía su voz y hacía que el adolescente más alto se pusiera nervioso. Me disculpo.
Mirio se apresuró a inclinarse. Es solo que, la idea de múltiples quirks es una locura. El vampiro levantó una ceja, dirigiendo su mirada hacia Amakiji y viendo que Mirio seguía su mirada. Eso es muy diferente, Midoriya-kun, y tú lo sabes. Mirio se defendió instintivamente, haciendo que Izuku sonriera divertido por su situación. Su don es muy impresionante, pero la quimera de Suneater sigue un conjunto de reglas muy específicas. El vampiro asintió, aguzando el oído ante la explicación del rubio. Le picaban los colmillos al pensar en adquirir una peculiaridad tan interesante, pero pensó que sería mejor esperar un poco más antes de pedirle sangre al tímido adolescente. Perdona mi lenguaje, Midoriya-kun, pero tu don es una tontería, afirmó Togata con un suspiro. Se apresuró a respirar profundamente y a mejorar su estado de ánimo. Izuku no pudo evitar soltar un bufido, seguido de una risa apagada. Ancestro verdadero ciertamente puede verse de esa manera. Aunque no pude evitar notar que llamaste a Amakiji-san como Suneater. ¿Es ese su alias de héroe? Preguntó el vampiro con curiosidad. Todavía no ha elegido un nombre de héroe. Su licencia provisional está bajo su propio nombre. Mirio tarareó, cruzando los brazos sobre el pecho mientras el dúo miraba al tímido chico con orejas de elfo que se quedaba atrás cerca de Aizawa, el adolescente haciendo todo lo posible por evitar interactuar con los miembros más sociables del 1A. Por muy poderosas que sean nuestras peculiaridades, siempre lo imaginé como el futuro héroe más fuerte que podría haber. Es tímido e introvertido, pero cuando se trata de eso, Amagi es alguien en quien puedes apostar tu vida. Ya veo. Izuku tarareó para sí mismo, asimilando las palabras de su senpai. Entre los tres grandes de la UA, Togata Mirio era considerado el estudiante de tercer año más fuerte. El vampiro recordaba de algunas conversaciones con Aizawa-sensei que el alto rubio estaba al mismo nivel que los héroes de nivel inferior, y honestamente podría estar trabajando como uno de ellos, si no fuera por su condición de estudiante. Que alguien tan elogiado por Aizawa como Mirio pusiera a alguien por encima de sí mismo, hablaba de su confianza en Amakiji. El emomante se lamió los caninos, sintiendo que el picor sordo en sus colmillos se fortalecía, su garganta se secaba y pedía una bebida refrescante de fluido vital. Entrenar contigo ha sido un placer, senpai, dijo Izuku, captando la atención de Mirio. Me pondré en contacto con el Gesotsan y, si todo va bien, podremos concertar una reunión con Sidney Teye. Mirio asintió. No te arrepentirás de reunirte con el señor Midoriya-kun. Le contaré tu respuesta. Izuku asintió en silencio. Además de la capacitación para el desarrollo de peculiaridades, también tenía algunos proyectos en los que trabajar para obtener herramientas de apoyo. Mei y Melissa habían terminado de trabajar en algunos prototipos que querían que él tuviera, por lo que quería llevar los dispositivos a sus lugares de trabajo y estudio y, con suerte, probarlos en el campo. Su respuesta a Mirio, y posteriormente a Niteye, podía esperar un día o dos. Los límites de la ciudad de Dagobah son la casa/gimnasio frente a la playa de Izuku 20:30 p.m. Izuku le envió un mensaje de texto a su maestro. El toque de queda normal todavía se aplicaba a él incluso con el dispositivo que colgaba de su cuello, pero su trato con el HSPC todavía le permitía al vampiro doblar algunas de las regulaciones menores a su favor. Siempre que diera las alertas adecuadas, o tuviera a alguien que lo respaldara, Izuku podría eludir las horas en OA. No se podía abusar de eso, por supuesto, pero aflojaba la correa lo suficiente para él. Izuku acababa de llegar a la entrada de su propiedad cuando se puso alerta. La sección de gimnasio de su casa estaba en uso, lo que en sí no debería ser extraño, ya que era una combinación de gimnasio y taller para él, sus amigos y sus novias, pero ambas chicas rara vez usaban el equipo del gimnasio, ya que estaban más concentradas en otros asuntos. Se preguntó quién estaba usando sus instalaciones. Las chicas no le habían advertido de nada, así que quienquiera que fuera debía ser familiar para el vampiro. De todos modos, entró a su casa y se dirigió hacia la fuente de los sonidos. Imagínese la sorpresa del vampiro cuando encontró no a uno, sino a dos héroes de alto rango usando sus instalaciones de gimnasio. Usagiyama Rumi, héroe conejo. Mirko. Vestido con pantalones cortos blancos y una camiseta deportiva negra. Tatsuma Ryuko, héroe dragón. Ryukyu luciendo su habitual traje de kipao de héroe. El vampiro no tardó en localizar a una de sus novias que acompañaba a las dos heroínas. Melissa era la que hacía de buena anfitriona para las dos personalidades importantes. Lo más probable es que Mei todavía estuviera en el taller, sin ningún interés en ellas, a menos que las mujeres estuvieran ansiosas por ser sus ratas de laboratorio o promocionar su equipo de apoyo.
Izuku permaneció en silencio mientras se acercaba, observando lo que hacían las dos heroínas. Mirko estaba en cuclillas mientras sostenía una barra sobre sus hombros, los grandes platos encajados en ella eran impresionantes por su tamaño, todo mientras Ryukyu observaba a su amiga. Las dos conversaban tranquilamente mientras la mujer conejita hacía ejercicio, su ropa deportiva dejaba poco a la imaginación. Su olor a sudor se extendió hacia el vampiro, y los instintos de Izuku hicieron que sus colmillos, que picaban, se volvieran más prominentes en su boca. Su cuello lucía bastante atractivo ahora, con la piel color chocolate enrojecida por la sangre de su ejercicio y sazonada con la cantidad justa de sudor. El vampiro pasó por alto el fervor que hirvió en su sangre con un movimiento de cabeza y un encogimiento de hombros. Hola, saludó como de costumbre y su voz hizo que las dos mujeres miraran en su dirección. Mirko parecía haber terminado su serie cuando hizo una última sentadilla y colocó la barra con pesas en el soporte. Utilizó la toalla blanca que le había entregado Ryukyu para secarse el sudor de la frente, girando sus pupilas rojas hacia el vampiro. Oye, mocoso. ¿Cómo es que estás tan cargado? ¿En tu propia casa hay gimnasio? Ni siquiera la mayoría de los profesionales pueden lograr algo así, y eso con años de trabajo. Mirko, ten algo de tacto. Ryukyu reprendió inmediatamente a su amiga. La mujer dragón se volvió hacia la vampiresa y se inclinó de manera respetuosa. Lamento mucho la falta de modales de mi amiga, Midoriya-san. Mirko le dedicó su habitual sonrisa agresiva. No, no te preocupes por nimiedades, Ryuko. Dijo Mirko con seguridad. El mocoso me debe un favor, estoy segura de que no le importa que se le sude un poco. Melissa miró hacia un lado, la vergüenza hizo que un rubor se extendiera por su cuello y mejillas ante las palabras de la heroína. Estaba vestida con ropa informal, por lo que la camisa de franela a cuadros le daba a Izuku una vista privilegiada del valle de su pecho y la base de su cuello. El vampiro no se inmutó por el comentario burlón de la heroína coneja, por lo que simplemente inclinó la cabeza ante la reverencia de disculpa de la heroína dragón. Ryukyu tomó la iniciativa en las presentaciones, saludando cortésmente al vampiro mientras ignoraba el último comentario de la heroína coneja. Buenas noches, Midoriya-san. También me disculpo por entrar a su casa sin anunciarme, pero Shield-san nos dijo que éramos bienvenidos. Habló con una confianza tranquila, cada uno de sus movimientos llenos de gracia madura. Aunque estoy segura de que ya lo sabes, soy Ryukyu. La heroína se mantuvo profesional. Sus modales eran envidiables para cualquiera que esperara llamarse elegante / bien hablado. Es un placer conocerte, Ryukyu-san. Soy Midoriya Izuku, y eres muy bienvenido en mi casa. Izuku también hizo una reverencia, imitando los modales del héroe dragón. Mirko se burló y puso los ojos en blanco ante el par de personas rígidas, mientras se colocaba la toalla sudada sobre el hombro izquierdo. Dios mío, ustedes dos son aburridos. Ryukyu se volvió hacia su compañera heroína, sus ojos de reptil miraban fijamente a la mujer conejo con un dejo de fastidio. Tú, compórtate, le ordenó con un tono monótono. Mirko volvió a burlarse y se burló de la orden. Se acercó a Melissa y le hizo un gesto a la rubia americana para que la siguiera. Rubia, tráeme un poco de agua mientras esas dos hablan. Claro que sí, respondió Melissa, todavía un poco avergonzada de la mujer conejita. Izuku observó a su novia con el rabillo del ojo, preguntándose si Mirko le sostendría la camisa sobre la cabeza como si fuera un garrote amenazador. Luego, sus ojos se posaron en la mujer, tratando de adivinar los motivos de su repentina visita. En esos días, parecía que todos querían algo de él. Una conversación era la petición más común. ¿En qué puedo ayudarte? Izuku fue directo con su enfoque, esperando resolver rápidamente sus preguntas y librarse de preocupaciones innecesarias. Mirko arqueó una ceja ante su brusquedad, sobre todo porque había imitado los modales de Ryukyu. Aún así, se sentó en una máquina de pesas del gimnasio cercana y cruzó las piernas, apoyando la cabeza con un puño cerrado. Realmente no necesito nada en este momento. Si quieres hablar de negocios, sería con Ryu, respondió a su pregunta, señalando con la barbilla a la dama dragón vestida con kipao. La mirada de Izuku cayó sobre Ryukyu, la mujer asintió sabiamente hacia él. De hecho, el propósito de nuestra visita me concierne en gran medida. El vampiro señaló una puerta en la esquina más a la derecha del gimnasio. ¿Deberíamos ir a mi oficina entonces? Ryukyu y Mirko parpadearon como búhos durante unos segundos mirando al emomante, preguntándose si les estaba gastando algún tipo de broma elaborada. Pasaron los segundos, pero el vampiro no dijo ni una palabra clave. ¿Estás bromeando, verdad?
Intervino Mirko con vigor, básicamente saltando de su asiento como si estuviera en llamas, mientras básicamente se dirigía hacia el vampiro. La heroína coneja era algo amazónica para Izuku, considerando su tamaño y su físico. Ella se cernía sobre él, con los ojos casi inyectados en sangre, mientras aparentemente contenía un aullido de frustración. Era una vista extraña de ver, ya que la mayoría de las veces que se la veía en televisión, estaba sonriendo con fervor de batalla o luciendo una cara de póker que hablaba de aburrimiento. Ver a la mujer que parecía estar realmente angustiada por una sala de oficina no era algo que el vampiro contaba con experimentar hoy. ¿Pasa algo malo con una oficina?, preguntó Izuku tentativamente, preguntándose si había pisado algún tipo de mina terrestre personal. Ryukyu se puso una mano delante de la boca, reprimiendo activamente una carcajada que no brotaba de sus labios. Mirko sostuvo su cabeza entre sus manos y procedió a hacer un gesto hacia el vampiro, casi como si quisiera estrangularlo, solo para que ella gruñera, retirara sus manos y luego repitiera los movimientos, terminando con la mujer de piel color chocolate tirando de sus orejas de conejo en evidente frustración. Izuku recordó que Mirko era un héroe nómada, su jurisdicción no estaba claramente definida, aunque ciertamente prefería quedarse en el distrito de Tokio y la prefectura de Shinjuku, como en The Overall Mig, pero eso aún dejaba la pregunta de por qué estaba teniendo un colapso mental ante la mención de la oficina de Izuku. Afortunadamente, parecía que Ryukyu estaba dispuesto a explicarle las cosas. Ella logró contener la risa y respiró profundamente para recomponerse. Se secó un par de pequeñas lágrimas de las comisuras de los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. «Sabes que Mirko no tiene una agencia ni una oficina propiamente dicha, ¿verdad?», preguntó para que se lo aclarara, al ver a la heroína, bastante alta, en cuclillas deprimida mientras se sujetaba las orejas. El vampiro asintió. Las tendencias nómadas de Mirko-san son de conocimiento público y de sobra conocidas. Miró a la heroína y vio que de repente se erguía como un palo. Se volvió hacia el dúo, pero sus ojos se centraron en su compañera heroína. «Ryu, basta». Una advertencia salió de sus labios ligeramente estirados. La mayoría de la gente piensa que eso se debe a su estilo desenfadado o algo así. La héroe dragón dejó que sus labios se curvaran en una sonrisa divertida. La verdad es que es terrible llenando papeleo. Intentó tener una oficina durante sus primeros años, pero las pilas de papeleo se volvieron tan altas que simplemente se dio por vencida. «¡Kiiiiiie!». La heroína coneja casi le gritó a la otra heroína. Al ver que no podían pelear en su casa, la mujer de piel color chocolate volvió sus ojos rojos hacia la vampiresa. «Tú». El adolescente retrocedió unos pasos mientras la heroína intentaba agarrarlo por los hombros. Ella, obviamente, no estaba tratando de capturarlo activamente, pero su vergüenza ante la revelación del hecho pasado despertó sus recuerdos. Recuerdos que ella, muy claramente, quería mantener en secreto. Ante la posibilidad de que los mexicanos se opusieran a Mirko, el vampiro extendió las manos frente a él en actitud defensiva, casi como si estuviera tratando de domar a una bestia salvaje. Considerando la disposición actual de Mirko, no era tan descabellado afirmar que la situación era así. No es algo de lo que deba avergonzarse el desagrado por el papeleo burocrático, Mirko-san. Creo que es un desagrado muy común entre muchos héroes que trabajan en el campo de batalla. Izuku retrocedió lentamente hacia su propia oficina, viendo a la heroína seguirlo paso a paso. Mirko resopló, manteniendo el ritmo de Izuku mientras se retiraba. ¿Sabes lo problemático que fue lidiar con eso? Tomó una eternidad procesar un solo arresto, mucho menos las cifras que obtengo mensualmente. Mi oficina estaba en mi apartamento y había días en los que sentía que me estaba enterrando viva. Nunca había suficientes informes, y no se puede patear una pila de papeles para que se entreguen. Hasta el día de hoy recibo correos electrónicos de suscripción preguntándome si me gustaría comprar suministros de oficina al por mayor. Cada palabra que pronunciaba la heroína coneja parecía enviarla mucho más cerca del borde de sus facultades mentales. Sus ojos eran pinchazos y sus orejas de conejo apuntaban firmemente al cielo en tensión. ¿Prefieres té, jugo o agua? Melissa llegó de la cocina con una bandeja de plástico con todas las opciones enumeradas, rompiendo la tensión que se había acumulado con su habitual actitud alegre. Era increíble en situaciones sociales, leyendo el ambiente y actuando según lo que le parecía mejor. Izuku estaba agradecido por la intervención de su novia, ya que sus sentidos estaban haciendo sonar las alarmas en su cabeza sobre la aura peligrosa que cubría a la mujer conejo.
La sonrisa divertida de Ryukyu nunca se borró de sus labios, la mujer seguía la actuación desde una distancia segura de cualquier posible consecuencia, pero lo suficientemente cerca como para ser una participante activa. Ella sujetaría a la conejita guerrera si fuera necesario, pero Mirko simplemente estaba desahogándose. La mujer de piel color chocolate era una montaña de confianza y un impulso directo, pero incluso Rumi sintió vergüenza, por muy raras que pudieran ser esas situaciones. Ryukyu ya había visto a la mujer pavonearse con confianza en su traje de cumpleaños en un onsen antes. Mostrar su cuerpo era fácil, después de todo, la mujer conejita estaba orgullosa de él, se habían empleado incontables horas de trabajo duro en esculpirlo, pero exhibir sus defectos era algo más, íntimo y vergonzoso. Mientras el grupo se dirigía a la oficina del vampiro, las dos heroínas se tomaron su tiempo para echarle otro vistazo a la propiedad frente a la playa. Todo el lugar tenía un aire moderno y organizado, muy diferente de lo que ambas mujeres esperaban. El viaje en sí para visitar el espacio vital del adolescente había sido una sorpresa para las heroínas, ya que estaban seguras de que el vampiro viviría con su madre. A partir de los archivos iniciales que Ryukyu había solicitado a la CNA, HSPCUA, la mujer dragón supuso que el adolescente tenía un pasado algo problemático, pero en general debería ser una persona bastante tranquila. Ella esperaba una habitación limpia y un escritorio de estudio adecuado en algún pequeño apartamento familiar, no, esto. Ryuko tuvo que admitir que estaba algo celosa del nivel de preparación que el adolescente vampiro podía permitirse. Su vida personal estaba en un gran estado, y aunque le vendría bien más tiempo libre, muy pocos héroes igualaban el nivel de éxito que tenía Ryukyu. Una agencia de héroes a gran escala que empleaba a unos 25 compañeros fijos y unos 7-10 pasantes temporales por semestre. Se había ganado con creces su lugar en el top 10 de Japón. Aunque sus números, y su rango, habían caído un poco durante el año anterior, juró mejorar sus estadísticas públicas. No por publicidad o elogios, eso llegaría por sí solo, sino por su sentido del deber. Las aguas del futuro de Japón se estaban agitando, y cualquiera con un poco de sentido común notaría tal cambio y comenzaría a prepararse para ello. El protegido más reciente de Ryuko, un peculiar y adorable tonto llamado Adou Nejire, era solo uno de los prospectos que el héroe dragón esperaba criar para las generaciones futuras. No la malinterpreten, Ryuko no planeaba retirarse pronto, pero era responsabilidad de un adulto plantar las semillas que se convertirían en los árboles para la generación futura, así como nutrir esos árboles. Incluso Nejire está deseando entrenar a sus kawais. Ryuko reflexionó en su mente, recordando la larga conversación que tuvo con la chica de cabello azul pelado. La joven había estado recomendando a algunos estudiantes de primer año de la UA, y en la cima de esa lista se encontraba un infame vampiro de cabello verde. No era difícil encontrar chismes de nivel basura sobre Midoriya y Zuko, pero la información verdadera y correcta sobre el adolescente estaba bastante bajo control. Se habían tomado algunos acontecimientos y se habían descontrolado con suposiciones, su victoria en el Festival Deportivo de la UA, la lucha contra Hero Killer Stein y los acontecimientos en Island, de los medios y el público, siendo la más importante el secuestro del vampiro por parte de la Liga de Villanos y los esfuerzos posteriores de la misión de rescate. Todo esto se sumó para hacer del heredero Midoriya un tema de conversación familiar de moda. Recordó haberle enviado una oferta de prácticas, pero él parecía contento de tomar un camino diferente con el Gesot. Fue un poco decepcionante, pero al final, comprensible. La entusiasta reseña y recomendación que hizo Nejire sobre el adolescente reavivó el interés de Ryuko, por lo que se acercó a investigar al adolescente y ver qué era lo que lo hacía funcionar. Cuanto más investigaba y estudiaba Ryuko sobre el adolescente, mayor era su interés en su personaje. Para colmo, incluso Mirko, su amiga de toda la vida, tenía un interés personal en el vampiro. Que alguien tan alejado de la gente común como Usagi Rumi mostrara interés en el vampiro, al menos le dijo a Ryuko que el adolescente era así de interesante. Y fuerte. Una parte bastante importante de la planificación para el futuro fue asegurarse de que las perspectivas fueran lo suficientemente fuertes para asegurar su camino en el futuro. La primera impresión que tuvo del vampiro fue buena y, como mínimo, le indicó que era un adolescente ingenioso. Tal vez sería una buena opción para trabajar junto a ella en su agencia. Y no. Ella no estaba robando al estudiante de Edgesot. Fue más bien un trato de tipo múltiples mentores. Midoriya Izuku podría ser un acosador nocturno por naturaleza, pero Ryuko también reconoció algo mucho más primario escondido bajo su velo de modales estrictamente controlados.
Había allí una violencia cruelmente terrible, lista para ser desatada en una furia de fuerza explosiva. Aunque había sido moderada, uno siempre tenía que estar alerta por si había recaídas. Ella podía hablar con él porque ella misma entrenaba continuamente para mantener su lado primario bajo control. Los quirks de tipo transformación como su Quirk Dragón eran conocidos por ser más difíciles de manejar que los quirks de tipo emisor habituales, aunque no eran marginados socialmente como lo eran algunos de los de tipo mutante. Todos los quirks tenían sus fortalezas y desventajas. Ryuko había vivido 34 años junto a su individualidad, e incluso ella había tenido días en que su paciencia era puesta a prueba. Sus colmillos y garras de dragón ciertamente podrían hacer que fuera fácil desgarrar a un tonto, si no fuera por su férrea fuerza de voluntad que dictaba la mente sobre la materia. Independientemente de las razones, sería un placer trabajar junto a alguien con una condición similar a la suya. Debería ser una perspectiva interesante, y no todos los días se trabajaba con alguien con un título como, escuchó a Present Mic expresarlo elocuentemente como, el monstruo inmortal de Ua. El trío se encontraba ahora sentado dentro de la oficina del vampiro, la decoración del espacio le daba una sensación de limpieza y profesionalismo. El adolescente se sentó detrás de su escritorio y esperó a que las heroínas explicaran por completo las razones de su visita. Con las presentaciones y los rompehielos concluidos antes en el área del gimnasio, Izuku pensó que era hora de ponerse serios. Ryukyu vio el cambio de humor de Izuku. El adolescente ahora lucía una mirada seria y concentrada, su cara de póker no delataba ni un rastro de nerviosismo. Considerando que apenas era un aprendiz de héroe en una habitación con dos de los mejores de Japón, fue una demostración impresionante de autocontrol y confianza. Tal vez eso hablaba de sus experiencias. Normalmente, los candidatos se dirigen a mi agencia para la entrevista y el examen. Sin embargo, te has ganado un gran respeto al adquirir tu licencia provisional antes de tiempo. Ryukyu abrió el tema, coincidiendo con el estado de ánimo del vampiro. También debes haber impresionado mucho a Nejire, ya que fue ella quien recomendó tu nombre para una temporada de trabajo-estudio conmigo. Normalmente, solo invita a las personas a asistir, pero esta vez te recomendó detalladamente y pidió mi colaboración explícita para esto. Izuku asintió con la cabeza ante la nueva información. Sabía que Nejire no solo lo había invitado a él, sino también a algunas de las chicas de su clase a participar junto a ella en el programa de trabajo y estudio. Sin embargo, el vampiro se sintió profundamente agradecido al descubrir que ella consideraba tan importante su conjunto de habilidades como para recomendarlo a Ryukyu. Como si sus esfuerzos, que ya habían dado frutos, ahora estuvieran rindiendo grandes dividendos. Esta es una gran oportunidad, pero también requiere un gran compromiso y responsabilidad. Trabajaste con Edge Sotsan, un compañero de Top Ranker, durante tu pasantía, así que debes saber que tenemos una gran imagen y un estándar que establecer y mantener, Midoriya-san. El comentario de Ryukyu fue seguido por un bufido de Mirko, que estaba sentado a su lado. Debes haber aprendido algunos trucos geniales, mocoso, comentó la mujer amazónica coneja como si eso fuera simplemente un hecho. Izuku no pudo evitar asentir ante su declaración. Me enseñó mucho y todavía sigo aprendiendo hoy. La mujer conejo cruzó sus musculosos brazos bajo el pecho y miró al vampiro como si quisiera hacerle un agujero. ¿De verdad eres tan modesto? La pregunta de la mujer hizo que el vampiro levantara una ceja con genuina curiosidad ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con esto, Mirko-san? La pregunta que salió de los labios del vampiro tenía el mismo sentimiento. Sus ojos verdes se posaron en la figura de la mujer de piel color chocolate, analizándola minuciosamente con la esperanza de comprender su elección de palabras. Izuku no se consideraba un bastardo arrogante y, aunque no era el mejor en interacciones sociales, había estado aprendiendo cada vez más. Las palabras de Mirko contenían una gran dosis de sarcasmo y, como alguien que se enorgullecía de su inteligencia y mentalidad racional, el emomante esperaba comprender por completo la intención y el punto de vista de la mujer conejo, aunque solo fuera para poder responder adecuadamente a su pregunta. Ryukyu miró fijamente a su amiga y compañera heroína, deseando sinceramente que algún día la mujer pudiera aprender a ser menos antagónica con sus palabras. Mirko realmente no era una mujer de palabras, sino una mujer de acción. El odio al papeleo no era la única razón por la que Mirko prefería estar al aire libre. Ansiaba interactuar, pero su personalidad agresiva e insistente hacía que la gente se alejara de ella, ya que rara vez alguien podía seguirle el ritmo a su energía y sus comentarios mordaces.
Rumi lo llamaría mantener la verdad o ir más allá de las tonterías sin andarse con rodeos. Ryukyu lo llamaría honestidad excesiva, a veces rayando en la grosería absoluta. ¿Dónde está ese impulso de antes, mocoso? ¿Esa intensidad que demostraste durante tu prueba provisional? No me digas que me emocioné por nada. Las palabras de Rumi resonaron dentro de la habitación, el volumen de su voz era alto y su intención era inquisitiva. Esperaba un poco más de descaro, o más bravuconería de macho, o algo así. Estás siendo demasiado aburrido ahora mismo, con esa fachada educada. Rumi. La voz de Ryukyu se volvió áspera cuando la mujer dragón llamó a su amiga. Los rasgos reptilianos comenzaron a brotar y a hacerse prominentes en su rostro visible, con escamas alrededor de sus ojos y cuello. La expresión de Ryukyu se suavizó mientras volvía a centrar su mirada en la vampiresa. Lo siento por ella, Midoriya-kun, a veces es demasiado rápida para hablar y no pensar. La heroína le dirigió una mirada a su colega. Los labios de la mujer conejo eran una mezcla de mueca burlona y sonrisa de batalla emocionada. Vamos, Ryu. Prolongó Mirko la vocal. Fue solo un golpe ligero. Estoy bastante seguro de que ha escuchado cosas peores. Ha hecho cosas mucho peores también. Tatsuma resopló con exasperación y preocupación. Vine aquí para reclutarlo, no para antagonizarlo en su propia casa. Sería genial si pudieras comportarte como un héroe de verdad, en lugar de un matón merodeador. Mirko resopló con buenos modales, el deseo de luchar que amenazaba con nacer y derramarse desde antes desapareció tan rápido como había estallado. Su sonrisa desafiante fue reemplazada por una sonrisa arrogante. Está bien, me comportaré. Sus palabras lo decían, pero su lenguaje corporal decía todo lo contrario. El vampiro se tomó unos segundos para reflexionar sobre las palabras que le habían dicho, digiriéndolas mientras permanecía concentrado en la heroína conejo. No diría que su comportamiento educado era una fachada, mamá Midoriya siempre le había enseñado que los buenos modales triunfaban en el mundo, pero Izuku vio y prefirió pensar que no todos merecían obtener una reacción de él. Si se enfureciera por cualquier acción poco educada que tomaran otras personas, entonces estaría poseído por una rabia apopléjica por toda la eternidad. Había pasado muchos años de su juventud practicando el control sobre sus impulsos, por lo que ciertamente era una perspectiva interesante que alguien lo desafiara y le pidiera que simplemente se dejara llevar y actuara según sus deseos sin vergüenza ni preocupación. Fue tentador, por decirlo menos, y tal vez llegaría un día en el que Izuku sucumbiría a tan placentera y tentadora perspectiva, sin embargo, hoy no era ese día. Izuku le dedicó a la mujer de piel color chocolate una pequeña y débil sonrisa. Me gustaría tener tu confianza y tu coraje, Mirko-san. Estoy acostumbrado a esto, así que perdóname si te molesto. La heroína gruñó en voz baja, moviendo las piernas cruzadas y resoplando audiblemente. Afortunadamente, el vampiro pudo contener la risa. Era todo un espectáculo ver al imponente y poderoso héroe conejo, Mirko comportándose como un niño petulante. Por unos momentos, Izuku superpuso el rostro de Bakugou sobre el de la heroína, y descubrió que los dos eran algo similares en comportamiento y personalidad. Aunque Mirko ciertamente era más agradable a la vista y sus palabras abrasivas no contenían verdadera malicia, su aroma tenía un gusto a ansiosa curiosidad por el comportamiento de Izuku, a diferencia del acre y empalagoso olor a caramelo quemado de Bakugou, que estaba tan lleno de truculencia y beligerancia hacia él. Ryukyu mantuvo sus ojos de reptil entrecerrados y enfocados como un láser en la otra mujer, poniendo los ojos en blanco ante el comportamiento infantil de su amiga. Luego se volvió hacia la adolescente vampírica, tratando de suavizar su expresión. Como decía, dijo, mirando de reojo a la guerrera conejo que estaba a su lado, preguntándose si la mujer de piel color chocolate diría algo. Considerando que Mirko cumplió su palabra y permaneció callada, Ryukyu continuó. Entiendo que necesitas tiempo para hablar con el Gesot y arreglar las cosas, así que hazlo, por favor. Además, no te sientas presionada a responder a mi llamado. Trabajar bajo las órdenes de Ed Gesot es un gran honor y una oportunidad que pocos pensarían en dejar pasar. Solo quería presentarme formalmente ante ti. La voz de Ryukyu se había vuelto más grave debido a su draconificación parcial, pero aún tenía una franqueza que parecía particularmente adecuada para ella. El grave tambor de su voz solo acentuaba su personalidad. Una heroína cariñosa, pero muy poderosa. Muchas gracias por la paciencia, habló humildemente Izuku. Al ver que el estado de ánimo había mejorado, la mujer dragón finalmente dejó que una sonrisa genuina brotara de sus labios.
Sus dientes se habían afilado aún más, hasta el punto de ser simplemente colmillos, pero no era una vista intimidante para él. En todo caso, hizo que el vampiro se sintiera contento. También quería asegurarme personalmente de que recibieras mi invitación. La mujer dragón sacó una tarjeta de visita de algún lugar de su kipao, y Zuko no tuvo el valor de preguntar por ella. Cuando tengas una respuesta, puedes contactarme a través de este número, es mi línea directa. Haciendo todo lo posible para quedarse con el mocoso de Edgesot, ¿eh? Mirko habló en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que ambos ocupantes la oyeran. Mantuvo una irritante sonrisa en su rostro. Ryukyu suspiró frustrada, poniendo los ojos en blanco una vez más ante el comportamiento de su amiga. Nos iremos, Midoriya-kun. Sin duda fue un placer conocerte y espero que podamos tener más interacciones en el futuro. Aunque estaba frustrada, la mujer dragón sabía cómo comportarse como corresponde, ya que se despidió con gracia. Mirko se puso de pie junto a su amiga. Bueno, eso es lo que ella dijo. Señaló con el pulgar a la mujer dragón. Izuku se levantó de su asiento y les hizo una reverencia a las mujeres, asegurándose de acompañarlas hasta que llegaron a la puerta principal. Al verlas irse, se preguntó sobre su suerte. Las heroínas de esta época son sin duda más asertivas que en mi época. La voz de Nana resonó en la cabeza del vampiro. Tuve que lidiar con una buena cantidad de incrédulos, pero es reconfortante ver el progreso que se ha producido en mi ausencia. Izuku se lamió los colmillos. Estoy trabajando en ello y pronto podrás ver ese futuro por ti mismo. Respondió mentalmente, sintiendo una sensación fantasmal de roce a lo largo de sus hombros, en lo que interpretó como una imitación de un abrazo. No te estoy apurando, muchacho. Estoy más bien agradecido por tus esfuerzos y por la oportunidad de estar vivo una vez más. La voz del séptimo poseedor de One for All parecía susurrarle el oído, muy cargada de emoción. Lo supe cuando vi a Toshinori durante esa inmersión mental dentro del Kirk de All for One, pero el mundo realmente ha seguido adelante, incluso sin mí. El emomante no tenía muchas palabras para ofrecer esta vez, esperando que las sensaciones mentales que estaba enviando hacia Nana le dieran a la mujer algún grado de consuelo. Permaneció unos minutos junto a la puerta de entrada, envuelto en una extraña mezcla de melancolía y tristeza latente. No pasó mucho tiempo, pero fue tiempo suficiente para que Melissa fuera a buscarlo, encontrando a Izuku simplemente parado allí junto a la entrada con una mirada estoica en su rostro, aunque sus ojos eran lo suficientemente expresivos. Ella no dijo nada y se acercó a él en silencio, abrazándolo por detrás. Permanecieron allí en silencio unos instantes más, la niña apoyándolo simplemente con su calor corporal y su presencia. ¿Estás cansado?, preguntó Melissa mientras se acurrucaba contra su espalda. Respondió Izuku negativamente. Incluso si estaba cansado, a menos que sufriera un envenenamiento agudo por radiación, Izuku siempre se hacía tiempo para sus chicas. ¿Qué estás planeando? Mei estaba terminando un proyecto prototipo en el que estábamos trabajando para ti, y realmente quería que lo probaras. La rubia americana interrumpió el abrazo y agarró la mano derecha del vampiro, tirándolo hacia el taller. Izuku se dejó arrastrar por su novia, entrando pronto a la habitación que se había convertido en su taller. Atsume estaba sentada en su silla, estirando su espalda para aliviar algunos dolores que tenía debido a que permanecía sentada en la misma posición durante horas y horas. Izuku amaba a su mecánico, pero a ella le vendrían bien menos horas de trabajo. Era extrañamente humillante ver su dedicación a su oficio, el impulso por trabajar solo superado por sus sentimientos y devoción por él. Sin embargo, todo funcionaba bien a su favor, ya que su devoción por él generalmente la llevaba a seguir trabajando en proyectos de artesanía para él. Apenas el vampiro había entrado en la habitación cuando Mei notó su presencia. Como siempre, inmediatamente corrió desde su asiento hacia él, básicamente estrellándose contra el vampiro como un misil de color rosa. Usó su mano izquierda desocupada para sostener el peluche de la niña contra su cuerpo, sus esfuerzos fueron ayudados por ella mientras envolvía sus piernas alrededor de su cintura. ¿Por fin terminaste con esos dos que estaban aquí?, preguntó, sus pupilas se acercaban y alejaban mientras reunían cada detalle de su rostro. Izuku emitió un gutural sonido de afirmación. ¿Cómo estuvo tu tarde? Mei se soltó rápidamente del abrazo y dejó de lado rápidamente su imitación de koala. Corrió hacia el banco de trabajo con pasos apresurados. La mecánica agarró el objeto y realizó una última inspección del mecanismo. Melissa me dijo que tenías algo para mí. La pregunta de Izuku animó a la chica, que se acercó a él, más despacio esta vez, ya que el equipo que llevaba era claramente pesado en sus manos.
Lo cual fue una sorpresa, considerando que Mei estaba acostumbrada a llevar cosas pesadas. Podría avergonzar a algunos de los chicos de su clase si alguna vez se pusieran a hacer pulseadas. La chica le mostró el equipo a Izuku, y el vampiro tuvo que detenerse y analizarlo para asegurarse de que lo estaba viendo correctamente. Una carcasa de plástico de color naranja y negro opaco que tenía un pasamanos y una protección, junto con un embrague. El plástico también cubría un motor en su interior, desde donde una barra de metal alojaba el revestimiento de una cadena de dientes de metal, afortunadamente, faltantes. No había otra forma de describir el equipo que no fuera una espada de motosierra. Había otros objetos esparcidos sobre la mesa, pero Melissa y Mei le mostraban orgullosamente a Izuku una auténtica espada sierra. Sostenía con aprensión el arma pesada. Aunque no tenía dientes y no parecía funcionar todavía, su imaginación le daba mucho que pensar, pensando en los efectos que semejante arma podría causar en la población civil si alguna vez lo veían empuñarla. Melissa y yo estábamos intercambiando ideas, pero creo que es prácticamente un bebé terminado. Estábamos un poco estancados en cuanto a qué material usar para los dientes, pero estaba pensando que podrías ayudarnos a solucionarlo. Mei se apresuró a escupir sus ideas sobre Izuku, el vampiro todavía tambaleándose por el impacto y el peso del dispositivo en su mano. Melissa se dio cuenta y se acercó al dúo, abrazando a Atsume desde un costado. Notamos que has estado luchando contra personas que realmente no temen a una espada. Bueno, ese es un género de terror en Estados Unidos, y no tengo dudas de que puedo infundir miedo de Dios en quien sea que te enfrentes en el futuro. Las palabras de la rubia respaldaron a la hermana novia, el duro ciertamente tenía la intención de asegurarse de que el vampiro conservara el arma. Una vez que encontremos el mejor material, tanto para la estructura integral como en términos de costo, podremos decir que está terminado. Hasta ahora, todavía es un prototipo, explicó Atsume. Normalmente, los dientes de las motosierras estaban hechos de acero templado de baja aleación. Era rentable para cortar troncos de madera resistentes, pero los villanos de hoy en día podían permitirse robar mejores armaduras, y algunos incluso podían confiar en sus peculiaridades para protegerse. El factor psicológico por sí solo de enfrentarse a alguien como Izuku empuñando una espada de motosierra debería disuadir a la mayoría de los villanos, pero si su arma tenía un filo superior, seguramente le otorgaría la ventaja si su Odachi no fuera una posibilidad. Y, si Izuku era honesto, había aprendido a amar un arma buena y genial. Tal vez era algo infantil en él. Esa parte de su cerebro que era como un lagarto que apelaba a instintos más básicos. Tal vez era incluso la bestia interior que simplemente deseaba jugar, pretendiendo ser un asesino por diversión. Las espadas eran geniales, y una espada sierra era aún más genial. Y hablando de diversión, los ojos del vampiro brillaron con un tinte rojo. No había necesidad de buscar materiales sofisticados en otro lado, él tenía el material perfecto. Maleable, fácilmente reemplazable y fácilmente personalizable. La sangre brotó de su piel y se convirtió en el guantelete habitual que cubría el brazo derecho del vampiro. Sin embargo, en lugar de simplemente solidificarse alrededor de su brazo, el fluido vital siguió avanzando y cubrió la barra de la espada sierra con una sangre espesa de color rojo carmesí. Se endureció a lo largo del borde de la ranura de la barra y formó una miríada de dientes rojos y afilados. Visto fuera de contexto, Izuku parecería la viva imagen de un villano, empuñando un arma letal y de aspecto brutal, rodeado de dos bellezas y una gran fortuna. Ciertamente había peores formas de mirar, y en ese momento el vampiro se sentía en la cima del mundo. XXXXXX Laboratorio Subterráneo Desconocido 455 Ama al anochecer, el laboratorio principal que albergaba al Dr. Garaki debería estar en silencio, con solo el zumbido diminuto de la maquinaria del laboratorio como ruido blanco. Los pocos asistentes que estaban calificados, y eran lo suficientemente confiables para este tipo de trabajo, para acompañarlo se habían ido hace tiempo a descansar sus cansados cuerpos. Eso sería lo normal. El científico loco y especialista en desarrollo de peculiaridades había estado trabajando a toda máquina, poniendo a prueba su resistencia al investigar una muestra de tejido que habían obtenido. Nadie más que el doctor conocía el origen de la muestra, una mano cortada con crueles garras en lugar de uñas, pero había sido uno de los proyectos a los que el hombre había dedicado especial atención. Ahora parecía que el hombre había logrado un gran avance, ya que caminaba frenéticamente por el suelo de la zona de desarrollo de Noumu. Una de las grandes cápsulas de desarrollo estaba recibiendo toda la atención del doctor, y los anteojos del hombre reflejaban el contenido interior.
Flotando dentro del gran tubo de cristal había un cuerpo. Más específicamente, un cuerpo de mujer joven. Lo cual, por sí solo, no sería gran cosa, ya que aquí abundaban los cadáveres, ya fuera para investigación o para experimentos médicos, pero esta vez era diferente. No había alteraciones visibles en el cuerpo flotante. Ni cerebro expuesto, ni grotesca hinchazón de la carne, ni horrible boca en forma de pico con dagas en lugar de dientes o fauces que desgarraban la carne. Era simplemente una chica desnuda con cabello verde y esponjoso salpicado de mechones de color sal y pimienta flotando dentro del tubo. Una cosa tan mundana no debería llamar tanto la atención del Dr. Garaki. Sin embargo, el hombre permaneció allí, caminando incansablemente de un lado a otro, casi como si, por extraño que parezca, fuera un padre que esperaba los resultados de las pruebas de su hija para una consulta médica. Cuando uno de los muchos relojes electrónicos del laboratorio marcó exactamente las 5 a.m., el hombre detuvo su andar y se acercó al tubo de vidrio. Parecía casi reacio, algo extremadamente raro para alguien que lo conocía, pero terminó tocando el exterior de vidrio del tubo con sus manos desnudas. El silencio que envolvía el laboratorio era sobrecogedor, y el tiempo parecía prolongarse demasiado, los segundos parecían horas. Uno de los asistentes más valientes permaneció cerca, con la esperanza de entender aunque fuera un poco el experimento. Debería ser un Nomu, ya que estaba alojado en el área de las cápsulas de desarrollo de Nomu, pero no mostraba signos de serlo. Su piel incluso conservaba un tono de color saludable, un melocotón cremoso que debería pertenecer a una chica de secundaria. Ah. El asistente se estremeció de sorpresa cuando el doctor emitió un leve sonido. Su pequeño cuerpo tembló y su mano permaneció sobre el tubo de vidrio. Ja, 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 ja. Una risa espaciada comenzó a salir del científico, sus gafas reflejaban la luz y hacían imposible ver la locura que había dentro de las pupilas de Garaki. Aunque tenía que ser una locura, ya que nada más se adaptaba al tipo de risa que se hacía cada vez más fuerte a medida que el doctor examinaba su experimento, casi como si un niño estuviera viendo un proyecto escolar premiado. Ja 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 ja. La risa alcanzó su punto más alto y poco a poco se convirtió en una carcajada que no desentonaría si se repitiera en un sanatorio. Mi señor, lo he logrado. Susurró Garaki para sí mismo, con una voz llena de alegría que rayaba en el fanatismo. El asistente que observó todo esto quedó atónito, demasiado estupefacto con ese conjunto de eventos aparentemente aleatorios como para ofrecer una reacción adecuada. Durante mucho tiempo nos preguntamos si algún día sería posible que hubiera otro 9. El hombrecillo temblaba de emoción, entusiasmado por los resultados de su aparente éxito. Rara vez alguien puede soportar dos peculiaridades, incluso con el tratamiento genético y las cirugías de mejora, pero el diminuto doctor abrió los brazos casi como si estuviera mostrando a la mujer dentro del tubo al mundo como una visión / milagro divino. La suma de nuestros esfuerzos, majestuosa por naturaleza. El que anunciará el regreso y la ascensión del maestro. Las palabras del hombre se adentraban cada vez más en un terreno peligroso para un hombre de ciencia, y el asistente que observaba todo esto desde su rincón en el laboratorio sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. No solo por las palabras del doctor, sino también por el sujeto que se encontraba dentro de la cápsula. No sabía por qué, pero mientras la miraba, cada vez le resultaba más difícil apartar la atención de ella. Era casi como si la misma locura que había infectado al médico se hubiera contagiado a él también. Paso antes de que pudiera darse cuenta, él también se había acercado a la cápsula que albergaba a la joven mujer, aunque en lugar de tocar el cristal, se postró frente a él, sus rodillas golpeando el suelo con un sonido sordo. Ruido sordo, el ruido aparentemente sacó al Dr. Garaki de su estupor, el hombre bajó los brazos y ajustó la posición de sus gafas, siendo el reflejo de la mujer flotante lo único visible en los lentes. Eso fue, ¡ay, Dios, qué vergüenza!, murmuró el científico para sí mismo, levantando una mano para acariciar y arreglar su bigote, el vello facial se había vuelto un desastre debido a su comportamiento frenético y casi maníaco. Estaba a punto de cumplir 210 años y no era propio de él estar tan emocionado por sus asuntos. Miró a su asistente, consciente de que el joven probablemente ya estaba consumido por los efectos de la habilidad de su obra maestra. La verdad es que los resultados son impresionantes incluso para mis estándares, murmuró el Dr. Garaki, esta vez con menos fervor en su voz. Midoriya Izuku, realmente eres un regalo que no deja de dar frutos. El viejo científico continuó observando a la joven suspendida en el líquido dentro de la cápsula. XXX.
El recinto oculto de Shiasakai 22:03 p.m. del día siguiente. Shigaraki Tomura estaba sentado en una oficina tradicional japonesa, con su figura delgada y desgarbada envuelta en un abrigo negro desordenado que había elegido de su armario. A su lado estaban Kurohiri, Mr. Compress y Spinner, sus lugartenientes. Estaba sentado en un elegante sofá de cuero, con una taza humeante de té verde sobre la mesa de café frente a él. Al otro lado de la habitación estaba sentado un hombre que parecía todo lo opuesto al líder de la Liga de Villanos. Vestido con una chaqueta bomber verde y guantes para no tocar nada sucio, Chisaki Kai interpretó muy bien el papel de un yakuza o yabun. Si no fuera por la llamativa máscara con temática de pájaro / plaga que llevaba, el hombre no desentonaría en público. Su máscara solo cubría la parte inferior de su rostro y, por lo tanto, no podía ocultar el disgusto que fruncía el ceño del hombre en una mirada tensa y dura. Nunca esperé que el líder de la tan infame Liga de Villanos fuera tan miserable. Kai no se anduvo con rodeos, su disgusto por la aparición de los villanos en su escondite era evidente. Cuando ese bastardo de Hiran lo contactó con un mensaje de ellos, Chisaki se preguntó si finalmente iba a conocer al legendario All For One de quien su Oyabun, jefe de la familia Yakuza, rara vez hablaba, excepto en susurros. El Oyabun que le dio a una rata callejera como Ike la oportunidad de su vida de convertirse en algo más. El Oyabun que lo elogiaría por hacer un buen trabajo. El Oyabun que lo castigaría cada vez que actuara de manera excesivamente violenta hacia otras pandillas o rivales, pero que nunca se acobardó ante ninguno de ellos, incluso cuando sus días de gloria como Yazuka se desvanecieron con el paso del tiempo. Kai diría honestamente que estaba completamente dispuesto a dar su vida por el Oyabun. Sin embargo, dicho hombre reaccionaría con miedo ante la mera mención de este fantasma del pasado. Chisaki respetaba los temores de su Oyabun, aunque no podía comprenderlos. Esperaba que algún día pusiera fin a esta plaga que ensuciaba el mundo, y la figura que se llamaba All For One era un hombre absolutamente plagado de una corrupción tan vil. El Oyabun incluso había proporcionado la manera perfecta de librar al mundo del flagelo que eran los quirks, sin importar si no podía seguir adelante con los planes de Kai. El Oyabun solo tenía que relajarse y dormir, mientras Kai se encargaría del resto. Levantaría el nombre de los Yakuza del barro, y ellos volverían a reinar sobre la gente. Él eliminaría a sus masas enfermas, permitiendo que los héroes y villanos mezquinos lucharan en su patético juego hasta que pudiera limpiarlos a todos. Incluso seres patéticos, enfermos y plagados de tumores como ellos tenían su utilidad después de todo, y la medicina estaba hecha para todos. Los primeros pasos ya habían sido un éxito, y ya les había administrado algunos medicamentos para reducir la hinchazón que les causaban esos pobres tontos. Trigger era el primer paso hacia un Japón mejor, y Kai se aseguraría de que todos los que vivían en esta tierra supieran que sus salvadores habían sido los Yakuza, a quienes tanto despreciaban y olvidaban en las arenas del tiempo. Kai estaba dispuesto a entregarle el mundo a los Oyabun, pero primero tenía la difícil tarea de purgarlo de su inmundicia. Otro peón se había ofrecido voluntariamente a ayudarlo a limpiar la inmundicia. Este Shigaraki y su grupo de villanos no eran gran cosa, pero deberían tener alguna utilidad. O eso había pensado Chisaki inicialmente, confiando en la sabiduría del Oyabun. Sin embargo, todo lo que podía ver era un grupo de matones mal coordinados que apenas superaban a los matones de su propia familia. Su uso como forraje sería una oportunidad demasiado grande para bastardos sucios y enfermos como ellos. Y, sin embargo, y aún así estos bastardos tuvieron la audacia de exigirle que los ayudara. La sucia rata Shigaraki que se atrevió a llamarse líder se atrevió a ordenarle que los ayudara. Kai había escuchado una buena cantidad de insultos durante el tiempo que actuó como primer teniente de su Oyabun, pero hasta el borracho más retrasado sabía cuándo debía y cuándo no soltar semejante basura por la boca. Especialmente delante de sus superiores. Kai casi se quitó uno de sus guantes, ansioso por salpicar a ese tonto audaz frente a él. Quiero desarraigar esta sociedad desde sus cimientos, y para ello necesito tu Trigger. Podemos ganar mucho el uno del otro, y hay un objetivo en particular que quiero eliminar a toda costa. La voz de Tomura resonó con odio crudo en la habitación, aunque su voz era extrañamente tranquila y serena. Shigaraki, aunque lucía demacrado y desordenado, había mantenido bastante control de sus emociones. Kurohiri permaneció atento al estado de ánimo de la sala, aunque sus penetrantes ojos amarillos le dedicaron una o dos miradas a Tomura. Shigaraki Tomura, ¿has comenzado finalmente tu viaje? Chisaki detuvo su mano, un tanto ansioso por escuchar un poco más a ese sucio mestizo. Por ese entusiasmo en su voz, Kai podía simpatizar con el sentimiento.
Ese bastardo de la televisión, Midoriya Izuku. La voz de Tomura casi se quebró, tal era el odio que había detrás de ella. Quiero matar a All Might, pero realmente quiero destruir a ese bastardo de Midoriya. Su existencia ha sido un dolor desde que lo conocí. Me alejó a Sensei. Cada palabra siguiente parecía avivar aún más el odio en el flacucho villano, y sus manos, que antes eran pasivas, ahora se apretaron mientras el villano parecía hervir en su propio odio hacia el adolescente. A Kai solo le llevó un momento comprender la situación, aunque compartía algunos de los sentimientos de Tomura. Midoriya Izuku era otro de los sucios y enfermos parásitos de la sociedad, cuyo cáncer resultaba particularmente repugnante para Chisaki. Un parásito transmitido por la sangre que se alimentaba de la ingestión de fluidos de otras enfermedades en sus repugnantes esfuerzos por replicar cada vez más los males de la sociedad. Chisaki al menos podía perdonar el poder indecente de Afo, ya que recogía las enfermedades de otros en un solo recipiente. Era casi noble en cierto sentido. La enfermedad particular de Midoriya era la peor, ya que la replicaba de otras, dando origen a aún más cepas de enfermedades. Kai estaría encantado de purgarla una vez que sus esfuerzos dieran frutos. Por ahora, tenía que contentarse con respirar el mismo aire contaminado que la enfermedad andante contaminaba. Sin embargo, si Shigaraki lograba matarlo, Kai no tendría que tocar el asqueroso charco de enfermedades que era el vampiro, ni tampoco tendría que desperdiciar recursos en tales esfuerzos. Habla entonces, Shigaraki Tomura. ¿Cuál es tu propuesta? Preguntó Kai, inclinándose hacia adelante para ver qué tenía que ofrecer el villano que tenía delante. El flacucho villano miró hacia atrás, al mayordomo sombrío. Luego se volvió hacia Chisaki y le hizo un gesto al villano de traje. Kurohiri necesita usar su don, quiero traer una ofrenda. Para demostrarte que estoy comprometido con esta alianza nuestra. Trató de ser mesurado con sus palabras. Los ojos de Kai se clavaron en el cuerpo de Kurohiri, observando al villano con la esperanza de encontrar algún rastro de falsedad en él. Normalmente, una sola mirada suya haría que sus subordinados soltaran sus palabras, pero no podía esperar el mismo efecto en aquellos que no tenían conocimiento de su poder. Un poder destinado a combatir las enfermedades malignas que plagaban este mundo. Chisaki miró a uno de sus lugartenientes que estaba detrás de él, Nemoto Shin. El hombre estaba completamente cubierto con lo que podría llamarse un traje típico de médico de la peste si se adaptara a los tiempos modernos, máscara de gas y sombrero incluidos. El hombre pareció captar el mensaje tácito de Chisaki. Tú, el llamado Kurohiri. Shin dio un paso adelante, atrayendo la atención de los villanos. ¿Cuál es tu don y qué traes aquí? Kurohiri gruñó, pero antes de que pudiera controlarse, las palabras salieron de su boca. Mi Kirk se llama Warp, e iba a buscar la ofrenda de Shigaraki. El hombre gaseoso logró controlarse antes de hablar demasiado. Seguramente fue el Kirk de ese hombre lo que le arrancó la información. TCH. Shin chasqueó los dientes de forma audible. ¿Y qué es esa ofrenda? Kurohiri intentó mantener cerrados sus labios gaseosos, pero como antes, las palabras salieron de su boca. Uno de nuestros no-mubio diseñados. Oh, ¿es así? Tarareó Kai, quitándose uno de sus guantes de manera lenta y mesurada. La sala quedó sumida en un tenso silencio tras la revelación. Ambos bandos desconfiaban el uno del otro y no haría falta mucho para que esa tensión se intensificara hasta convertirse en un combate en toda regla. Shigaraki fue quien rompió el silencio imitando un silbido. Tu agresividad se está saliendo de control y estás dejando que tus seguidores NPC actúen de forma descontrolada. Me pregunto si este es el yakuza tan profesional del que escuché hablar. La voz de Tomura permaneció serena, aunque las palabras burlonas no podían confundirse con otra cosa. Oye, bastardo. ¿Quieres pelea? Exclamaron algunos de los matones detrás de Chisaki, listos para aprovechar la oportunidad de aplastar violentamente a la oposición. Se callaron de inmediato cuando Kai los miró por encima del hombro. Con el silencio y el orden nuevamente establecidos en la sala de oficinas, el dúo de líderes volvió a mirarse el uno al otro. ¿Veamos esa arma tuya llamada Nomu? Preguntó Kai. La sonrisa maliciosa de Shigaraki estaba oculta tras la máscara de su mano, pero la malicia detrás de ella era inconfundible. Premio gordo. Hasta la próxima, Overhaul. La voz de Shigaraki se desvaneció cuando el villano desapareció de la existencia después de pasar el portal creado por Kurohiri. Chisaki se tomó unos minutos para respirar y ordenar sus pensamientos. Por un lado, le repugnaba profundamente tener semejante abominación en su oficina, contaminando el aire a su alrededor con su presencia.
Sin embargo, no podía negar que sería un arma extraordinaria. En teoría, podría soportar no solo la inmundicia vampírica de Midoriya, sino incluso a otros héroes. Aunque tenía que ponerla a prueba. No solo eso, sino que hacer uso del villano Warp sería de tremenda ayuda para sus operaciones, aumentando la velocidad de sus entregas de Trigger y mejorando masivamente su cadena logística. Kai debe admitir que tal vez no sería tan malo tener una alianza temporal con Shigaraki Tomura. Era otra rata enferma, pero incluso esas tenían su utilidad. Además, un uso de Overhaul y resolvería cualquier problema en el futuro. XXXXXX miércoles, Campus UA 10:37 AM, aula de 1, Aizuku aprovechó su descanso actual para estirar los músculos del cuello, haciendo resonar un sonido de estallido. Ya había enviado un correo electrónico a Elgesoti Janine, ansioso por reunirse nuevamente con su mentor para una conversación cara a cara sobre sus ofertas actuales. Su pasantía con el héroe Shinobi no era una atadura eterna para que permaneciera bajo la protección del profesional, pero Izuku se sentía en deuda con su maestro. Incluso hoy Izuku seguía practicando y aprendiendo del pergamino que el héroe le había regalado, la infinidad de técnicas descritas allí todavía estaban fuera del alcance del adolescente. Había ido progresando en su desarrollo, adaptando lo que podía a su propio estilo, pero aún le llevaba tiempo realizarlas. Permaneció en su asiento, tratando de imaginar formas en las que podría mejorar una de esas técnicas. Rasomon, puerta del inframundo. Ya tenía algunas ideas en mente, pero su hilo de pensamiento se vio interrumpido cuando una presencia se acercó a él y saltó sobre su escritorio, sentándose de lado. La mayoría de las chicas se avergonzarían, pero cuando eres invisible, no hay mucha vergüenza. Toru-san, comenzó Izuku, sus pupilas ya cambiaban de forma para captar las expresiones faciales de la chica a través de su vista electromagnética. Estaba lejos de ser perfecta, pero cuando se combinaba con sus otros sentidos mejorados, era mucho más fácil comprender su estado de ánimo y sus emociones. La chica no fue la única que se acercó a su escritorio, pero sin duda fue la más expresiva con su acercamiento. Incluso Uraraka esperaba oportunidades para emboscar al vampiro solo, mientras que la chica invisible simplemente era directa con sus deseos. No pudo evitar recordar su último encuentro en la sala de estar del dormitorio. Será mejor que tengas cuidado con ese vampiro. Si le das la oportunidad, seguro que te quitará el cuello. El comentario descarado de Kyouka hizo que el vampiro levantara una ceja y le enviara a la chica una mirada inexpresiva. Su respuesta fue una sonrisa. Momo estaba muy presente al lado del punk rocker, haciendo el papel de la matrona anfitriona. Vamos, es de mala educación señalar a Midoriya-kun por algo así de la nada, incluso si es cierto. La rica heredera susurró la última parte. Una lástima para ella, ya que el oído de Izuku era igual de bueno. Planearía su venganza contra estos sacos de sangre andantes, ya verás. Será legendario. Por ahora, sin embargo, simplemente cambió el objetivo de su mirada plana. Momo respondió con una sonrisa educada. Momo-san, Kyouka-san, ¿a qué debo el placer de su visita? Preguntó, asegurándose de ponerle un toque pedante a sus palabras. El duro que lo atacaba odiaba que lo hiciera, y la prueba era que ahora tenían el ceño fruncido. Hirou mantuvo su mirada amarga sobre el vampiro por unos momentos antes de ceder. Las chicas estaban planeando algo, y nosotros planeábamos invitar a los chicos a una reunión antes de nuestro período de trabajo-estudio. Algo que nos ayudara a relajarnos, ya sabes, explicó, señalando a Sui, Mina y Ochako. Momo optó por intervenir y brindar detalles adicionales una vez que vio que Izuku miraba a las chicas. Estábamos pensando qué lugar deberíamos elegir. La última vez fuimos a un karaoke, así que tal vez sea hora de una nueva actividad. ¿Tienen alguna sugerencia? Kyouka levantó dos dedos. Antes de que preguntes, Kirishima ya sugirió karaoke de nuevo, así que sácalo de la cabeza. Momo sugirió un restaurante de sushi, pero no creo que podamos permitirnos lo que ella tiene en mente. La punk tenía una pequeña sonrisa que le dividía los labios y señaló en broma a la princesa de cabello negro con su barbilla y sus auriculares. El ligero comentario sobre la heredera hizo que la chica se sonrojara de vergüenza. Es solo sushi de atún rojo, puedo pagar fácilmente toda la clase con mi mesada si es necesario. Sin embargo, solo logro cavar su trinchera más profunda. Izuku tarareó, recordando lo que sabía sobre el objeto mencionado. Una rápida búsqueda en el navegador de su teléfono le hizo recordar los vagos recuerdos que tenía al respecto. Se apresuró a leer en voz alta sus hallazgos a las chicas que lo rodeaban.
El atún rojo es un corte de pescado de alta calidad que se procesa exclusivamente en Akoku en Ginza o Saito Sushi en Roppongi, afirmó, apartando sus ojos verdes de la pantalla de su teléfono y dirigiéndolos hacia la belleza de cabello negro. Agakure movió los brazos con entusiasmo para llamar la atención. Momo-chan, eso no ayuda en nada a tu caso, ¿sabes? Momo intentó abrir la boca y defenderse, solo para que Izuku la cortara primero. Dos de los mejores restaurantes de Tokio. Su tono de voz era monótono, mientras los otros dos observaban a la heredera con ojos apagados. Con precios que empiezan en 60.000 yenes por un plato de 30 piezas. La rica heredera se desanimó y puso mala cara, deprimida, ante los comentarios, amistosos, sobre su condición. Izuku reflexionó unos momentos. Sorprendentemente, entre sus compañeros de clase había algunos con bolsillos profundos que podían permitirse un manjar tan caro sin problemas. Ida, probablemente, aunque si el adolescente aceptaba la evaluación era un asunto completamente diferente. Shoto fácilmente pondría la cuenta de toda la clase en la tarjeta negra que llevaba, aunque solo fuera para fastidiar a Endeavor, sino la de todo el restaurante. La propia heredera estaba incluida entre ellos. Conociendo su reputación entre la alta sociedad, lo más probable es que se ofrecieran a compensar la cuenta con la esperanza de invitarla a su casa con más frecuencia. Los padres de Bakugou también estaban lo suficientemente bien como para que el rubio ceniza no tuviera problemas con el efectivo semanal, si aceptaría la invitación era una incógnita, y, por último, el propio Izuku. Aunque no era rico, el vampiro tenía suficiente dinero como para permitirse esos gastos una o dos veces al mes. Después de todo, invertir adecuadamente hacía falta tiempo y habilidad. Melissa le prestaría dinero si se lo pidiera, pero ni siquiera Izuku era tan tonto como para pedirle dinero a su novia para jugar. Ella ya pagaba sus propias cuentas, lo mínimo que podía hacer como buen novio, si se le perdonaba todo el asunto de las citas infieles, era no agobiarla en ese aspecto. Afortunadamente, Hirou puso fin a su juego de intimidar a los ricos antes de que Momo se deprimiera demasiado por la diferencia de estatus social. Por ahora, Izuku se sentía especialmente vengativo esta semana. Ahora que ya sacaste eso del camino, ¿qué dices, Izuku? El vampiro tarareó un ruido gutural, sus ojos recorriendo todo el salón de clases. Debido a las reglas de internado, los adolescentes no podían pasar muchas horas fuera de la UA sin una buena razón, y la última vez que revisó, simplemente querer pasar el rato socializando no era una buena razón. No es que fuera un problema en sí, pero Izuku estaba bastante acostumbrado a un tipo diferente de libertad, ya que se le permitía estar por ahí durante las últimas horas de la noche, por lo que sus hábitos eran muy diferentes a los de sus compañeros de clase. Un evento que incluiría a casi todos los de su clase, su mirada se posó nuevamente en Asui, la chica rana que hablaba amigablemente con Uraraka y Mina. ¿Qué tal un parque acuático? Esa, en realidad es una buena idea. Momo parecía que iba a empezar a despotricar, pero la chica reconsideró sus palabras y le dio al vampiro un cumplido por su idea. Ha pasado demasiado tiempo desde que he estado en un parque acuático. La forma en que lo dijo dejó una pregunta ambigua en el aire, pero Izuku tuvo el tacto suficiente para no preguntar al respecto, ya que el delicioso olor de yaoyorozu se descompuso con indicios de amarga emoción. La cara de Kyouka se encogió, el punk rocker miró a Izuku casi como si el vampiro le hubiera sugerido que chupara un limón. Eso solo hizo que el vampiro quisiera asegurarse de que su salida grupal se llevara a cabo en el parque acuático. Le sonrió, sintiendo que sus colmillos le picaban levemente. Jackpot, dijo en silencio hacia la chica punk rockera, con una sonrisa petulante y pedante en sus labios. Continuará Vampir, hoja de estado del personaje, Izuku Midoriya, ficha / perfil del personaje estudiante. Midoriya Izuku nombre del héroe. Alucard. Apodos. El héroe inmortal monstruo de Ua Rey de rojo edad. 16 don. Ancestro verdadero uno para todos. Tipo de sangre. O, preferencias alimenticias. Katsudon de cerdo, sangre fresca y café. Novias. Mei Atsume, Melissa Shield. Posibles intereses amorosos. Muchos Izuku tiene un don mutado completamente diferente al de sus progenitores. Mientras que su madre tiene atracción de objetos pequeños y su padre tiene aliento de fuego, el don del adolescente ha mutado para convertirse en algo mucho más. Un vampiro capaz de controlar por completo su sangre, Midoriya Izuku lucha constantemente con los instintos innatos con los que nació. Izuku ha estado entrenando sin descanso para dominar no solo su Kirk y los poderes posteriores que vienen con su ingestión de sangre fresca, sino también una miríada de otras técnicas para mejorar su arsenal.
Su perspectiva de la vida ha cambiado a medida que pasa por más experiencias de vida y ha dado como resultado que el adolescente sea proactivo en su búsqueda de nuevos poderes. Ha pasado por el curso de entrenamiento de verano de primer año de UA y no solo se ha desarrollado, sino que también ha ayudado en el entrenamiento de varios de sus compañeros de clase e incluso de algunos compañeros de la clase hermana de 1A, los heroicos 1B. Se ha mostrado una mejora notable, pero las cosas también han ido en una dirección oscura para el adolescente cuando la Liga de Villanos atacó el campamento y tuvo éxito, aunque no sin una feroz oposición tanto de Izuku como de sus compañeros de clase, en secuestrar al adolescente por sus nefastas acciones. El adolescente fue colocado en una celda en una instalación desconocida y se vio obligado a luchar por su vida hasta el día de su rescate, aunque es bastante justo decir que no lograron rescatarlo por completo ese día. Una parte de él quedó atrás en la celda que pintó en tonos rojos. Los villanos dejaron su marca en Izuku, pero también lo hizo el vampiro con su voluntad de hierro y su voluntad de sobrevivir. Algunos incluso podrían decir que se ganó un poco de admiración entre los villanos, pero nadie lo admitiría en público. El adolescente se ha ganado, bastante rápido, una reputación dentro y fuera de la escuela por ser un combatiente despiadado que no dudará en hundir sus colmillos en el cuello de las personas si eso le proporciona un nuevo poder. Los rumores sobre su relación con un villano y su comportamiento sospechoso ciertamente no lo han ayudado. La veracidad de los rumores no se puede confirmar, pero con la campaña de desprestigio de los villanos contra UA e Izuku, el adolescente ha visto oscurecida su imagen pública y perpetuada como un individuo problemático que muy probablemente seguirá un camino de villanía. Recientemente, Izuku ha logrado adquirir una licencia provisional de héroe y, por lo tanto, puede actuar, dentro de lo razonable, como un héroe con menos restricciones, aunque es seguro que tiene muchos ojos observándolo en este momento. Muchas partes están interesadas en el vampiro, su destino es incierto a medida que avanza por su camino. Ha hecho ciertos tratos con partes poderosas, muchas de las cuales están muy ansiosas por ver los resultados de la investigación y el desarrollo de su don. No solo eso, sino que ahora Izuku se enfrenta a un nuevo tipo de locura en su vida, sus dos novias y una miríada de posibles intereses amorosos que lo rodean. Se dice que todos los grandes hombres de la historia han tenido muchas mujeres maravillosas a su alrededor, aunque si lo mismo es cierto para el vampiro es una pregunta que las generaciones futuras deberán responder. Todo lo que sabe es que actualmente se encuentra en un viaje difícil para navegar por su vida y sus responsabilidades. Factores peculiares cultivados actualmente. Ancestro verdadero, Midoriya Izuku más hemomancia avanzada, control de sangre. Más regeneración verdadera, factor de regeneración. Más instintos de cazador, sentidos mejorados. Más hegemonía de la cadena alimenticia, identificación /extractor /emulador de factor de peculiaridad. Más ecos de sangre /recuerdos, otorga recuerdos al ingerir y consumir sangre. Zoom, Hatsune Mei. Más vista aún más mejorada, hasta 500 metros. Lavado de cerebro, Hitoshi Shinzou. Más hipnotizar, hipnotismo. Coagulación de sangre, Hero Killer Stein /Chizome Akaguro más coagulación, efecto aturdidor bajo la influencia de la sangre de Izuku. Borrado, Proero Eraseread /Aizawa Shouta más amortiguación de sangre, hace que el uso de la peculiaridad sea más difícil bajo la influencia de la sangre de Izuku. Sombra oscura, Tokoyami Fumikage más control de sombras, control absoluto sobre una materia oscura específica generada a partir de la sombra de Izuku. Completamente desarrollado. El factor Kirk ha sido llevado a un efecto de pseudo despertar por ancestro verdadero, lo que resulta en el movimiento definitivo que Izuku llama abismo de sombras. Hiperregeneración con absorción de impactos, no anti-Olmir más mitigación de impactos, permite resistencia parcial al daño contundente, completamente desarrollado. Más regeneración verdadera, se usa como material de mejora para la regeneración natural, completamente desarrollado. Carga de electricidad, villano eléctrico, Tesla, en ataque USG /caminar y Denki. Actualizado. Más pulso de relámpago /sangre eléctrica. Capaz de hacer que la sangre sea tanto un conducto para la electricidad como un pequeño generador, más Lightning. El factor de peculiaridad ha sido llevado a un efecto de pseudo despertar por ancestro verdadero, lo que resulta en la habilidad para mejorar los reflejos del cuerpo a niveles sobrehumanos, así como recubrir a la persona con una armadura de relámpago. Warp, Kurohiri más parpadeo, movimiento en línea recta de corto alcance basado en la vista. Más Warp. El factor peculiar se ha convertido en un efecto de pseudo despertar gracias a True Ancestor, lo que da como resultado esta habilidad.
Si bien el nombre es el mismo, la versión de la habilidad de Izuku sigue siendo inferior a la original. Permite viajeros adicionales, pero está restringida a aquellos en contacto con el vampiro y cuesta resistencia exponencial según la cantidad de pasajeros. Dekai Shigaraki Tomura. Más corrosive Blood. Una versión basada en sangre del Kirk de Shigaraki. Menos poderosa que la original, pero no menos peligrosa. Un factor corrosivo, similar al veneno, que convierte las células sanguíneas en un fluido, que con el tiempo, devorará cualquier cosa. Atracción de objetos pequeños, Midoriya Inko. Más atracción de atracción. Una atracción telepática débil. Endurecimiento, Kirishima e Ihirou. Más endurecimiento de sangre, escudo endurecido con sangre. Ear Hacks, Kyouka Hirou. Más audición mejorada. Medio caliente, medio frío, Todoroki Shoto. Más sangre inflamable. Modifica genéticamente la sangre para que se vuelva similar al combustible. Cuando se enciende, crea llamas carmesí. Más sangre refrescante. Capaz de reducir las temperaturas internas y usar la sangre para crear hielo. Creación, Yaoyorozumomo. Más construcciones de sangre estables. Permite a Izuku crear objetos permanentes hechos con su propia sangre. Motor, Iidaten llamas motor menor. Una rama menor del don original. Otorga el conocimiento detrás del don del motor biológico, pero no las protuberancias. Veneno, Koga Hanine. Más sangre venenosa. Capaz de modificar genéticamente la sangre para producir varios tipos de venenos de distinta potencia. Explosión, Bakugou Katsuki. Más sangre explosiva. Modifica genéticamente la sangre para crear una mezcla inestable que explotará si se expone a corrientes de rayos o llamas abiertas. Gravedad cero, Uraraka Ochako. Más atracción gravitacional. El consumo de grandes cantidades de sangre permite la creación de un pequeño núcleo gravitacional que puede atraer objetos. Barras de alas de resistencia, basadas en murciélagos, no humo de nivel C, no humo volador. Más resistencia aumentada. Una pequeña derivación del don original. Mejora la durabilidad y la resistencia. Más alas temporales. Una pequeña derivación del don original. Otorga el conocimiento detrás del don de alas biológicas, pero no las extremidades. Más garras de sangre mejoradas. Una pequeña derivación del don original. Mejora la durabilidad de las garras. Curar, chica recuperadora barra Chiyoshu Zenji. Más efecto ambrosía. Otorga regeneración verdadera momentáneamente a otros al usar la sangre del consumidor para alimentarlo. Transformación, Imiko Toga. Más funciones alternativas básicas, permite cambios básicos en los detalles del rostro de Izuku. Mente mejorada con sentido electromagnético, Alex Summerfield. Más ojos electromagnéticos. Otorga una visión especial que permite seguir y ver distorsiones y campos electromagnéticos. Más mente mejorada con sangre. Una mejora pasiva que se produce al alimentarse con sangre o al usarla conscientemente. Copycat, Neito Monoma más Code Breaker. Aumenta la velocidad de descomposición del ADN del factor Kirk. Perpetuación, Merg Grunta más perpetuación. Otorga una duración extendida a los efectos de peculiaridad, lo que permite implementarlos de forma remota. Control óseo menor, Merg Grunt V más control óseo menor. Una variante menor del control original. Permite un control menor sobre los propios huesos. Tecnomancia, mercenaria femenina Carmine. Más aptitud tecnológica. Una rama menor del don original. Otorga un conocimiento básico sobre la tecnología y el ciberespacio. Inventario, Merg Grunt. Más bolsillo. Crea un pequeño espacio dimensional personal al que solo puede acceder el usuario. Se utiliza en combinación con control de sombras para obtener más control y más espacio. Cambiador de voz, Merg Grunt. Más imitación de voz. Permite al usuario cambiar sus cuerdas vocales para que coincidan con otros ruidos, limitado a voces ya escuchadas. Aromaterapia de rosa de lujuria y mentira piadosa, Sam. Más sugestión inofensiva, control mental menor basado en el habla, que se incorpora a hipnotizar para mejorar sus efectos. Más sugestión de ilusión de patrones, control mental menor basado en la vista, que se incorpora a hipnotizar para mejorar sus efectos. Más sugestión de aroma, uso de feromonas basado en aromas barra olores menor aura que se incorpora a hipnotizar para mejorar sus efectos. One for All, Stockpile y Passon, All Migrtosinori Yaji, nuevo. Más Blood Reservoir. Permite que la sangre se comprima dentro de Izuku, esencialmente permitiéndole almacenar más sangre en su propio cuerpo de lo que es visible. Más Blood Gift. Permite a Izuku dar a otros ciertos atributos genéticos. Más Stockpile Reservoir.
Permite el acceso a la vasta energía potencial almacenada dentro del Kirk especial Oza. Más FLT, descifrado del factor Kirk en progreso. Más BLCKWHP, descifrado del factor Kirk casi terminado. Permite a Izuku invocar zarcillos de sombra por separado de Shadow Control. Más GR$H. FT, descifrado del factor Kirk en progreso. Más DNG. $en descifrado del factor Kirk en progreso. Más $M0 que $CRN, descifrado del factor Kirk en progreso. Manos grandes, Kendo Itsuka, nuevo. Más agarre fuerte. Mejora de los factores de peculiaridad relacionados con las manos y las garras. Divisor de cola de lagarto, Tokage Setsuna, nuevo. Más control remoto mejorado. Mayor durabilidad y estabilidad de los factores de peculiaridad desplegados de forma remota. Ácido, mina ácido, nuevo. Más sangre ácida. Modifica genéticamente la sangre para crear una mezcla ácida cuyo pH varía según el usuario. Poltergeist, Ganaji Reiko, nuevo. Más Shikigami de sangre. Usando grandes cantidades de sangre, Izuku puede crear o infectar a una criatura de menor intelecto para que se convierta en su familiar. Las capacidades varían según la cantidad de sangre usada y el intelecto de la criatura. Más posibilidades, menor durabilidad / uso de tiempo. Más Shikigami de sombra. Usando grandes cantidades de sangre, así como limitando el uso de control de sombra y sus variantes, Izuku puede generar una criatura de sombra que se convierte en su familiar. Menos posibilidades, mayor duración. Bestia, Shishida Jurota más abrazo de la bestia. Una mejora general de ancestro verdadero que potencia los instintos salvajes y el cuerpo físico base. Ayuda a prolongar el tiempo de uso de furia, pero también aumenta la posibilidad de que Izuku se vuelva loco y active una cacería de sangre interminable para perpetuar sus efectos. Control de sangre, Sekihiro Kan / Bloodkin más Hemokinesis. Mejora de hemomancia avanzada, lo que le permite a Izuku tener mayor control sobre la sangre, que ahora se puede desconectar de su fuente y controlar de forma remota. Tamaño, Koda y Yui más expansión de sangre. Aumenta el espacio molecular entre las células sanguíneas, lo que permite que la sangre se vuelva más grande. Aún en desarrollo. Voz de Andy, Koda Kojimas llamado de animales. Le permite a Izuku llamar y dar órdenes a animales con gran inteligencia. Es el más efectivo hasta ahora con pájaros, especialmente cuervos. Buscar, Shiretoko Tomoko / Radoy más sonar pasivo. Una especie de sexto sentido que le permite a Izuku estar al tanto de su entorno en un pequeño radio de 7 metros y también transmitir información sobre la activación de su don. Telepatía, Sosaki Shino Mandalay más llamada de resonancia sanguínea. Una forma de telepatía que permite la comunicación unidireccional, lo que permite a Izuku enviar mensajes e imágenes a través del pensamiento a las personas cuya sangre ha ingerido. Consumo elevado de sangre debido a la necesidad de resonancia sanguínea. Manipulación de la tierra, Tsuchikawa Ryuko Pixie Bob más geoquinesis pequeña. Es una pequeña derivación del poder original y le otorga a Izuku habilidades muy pequeñas para moldear la tierra, que requieren que toque físicamente la tierra y envíe un pulso de poder para activarse. Sugar Rush, Likida Sato, nuevo. Más mejora de sangre. Al consumir sangre, otorga un aumento proporcional de fuerza de aproximadamente 5145%. El uso de sangre recientemente consumida garantiza la mayor proporción de mejora, pero también utiliza por completo la sangre adquirida. Invisibilidad, Hagakure Toru. Nuevo. Más reflexión activa. Usando ciertas propiedades, modifica genéticamente la sangre, lo que le permite a Izuku hacer de su sangre una superficie reflectante. Más refracción activa. Usando ciertas propiedades en la sangre modificada genéticamente, le permite a Izuku hacer de su sangre una superficie refractiva. Control muscular, aumento de la masa muscular. Es una variante menor del poder original y mejora el flujo sanguíneo a través de los músculos para permitir breves estallidos de mayor poder físico. Datos de ADN corruptos, Noumu femenina Shimura Nana. Actualizado. Más no hay nuevos factores de peculiaridad debido a una fuente incorrecta. Más actualmente se están descifrando los ecos de sangre y los recuerdos. Progreso igual 15% All for One, leyenda del crimen del inframundo All for One. Nuevo. Más los grilletes. Nacido del poder del legendario ladrón de Don, le otorga a Izuku la capacidad de suprimir por completo el rechazo y la activación de Don. De naturaleza rebelde, los grilletes solo obedecen al poder más fuerte. Cualquier persona cuyo don tenga este factor de don corriendo por su sangre tendrá su poder total y absolutamente bajo el control de Izuku.
más la biblioteca arrasada del Rey de Negro. Un conglomerado de alrededor de 200 años de ecos barra recuerdos de sangre que fueron extraídos a la fuerza de su origen. Los ecos barra recuerdos de sangre se están descifrando actualmente. Progreso igual 1% conejo, Mirko Usagi Yamarumi, nuevo. Más instintos de presa. Actualmente en desarrollo. Más fertilidad abundante. Actualmente en desarrollo. XXXXXX lista de los movimientos definitivos actuales de Izuku. Ataques físicos Rage igual libera por completo la jaula que contiene a Inner Beast. Este movimiento definitivo le permite a Izuku sobrepasar todos los límites de su cuerpo por un corto periodo de tiempo, lanzando sobre sus enemigos una lluvia de ataques con sus garras, o guanteletes de sangre, que no se detendrán hasta que el enemigo haya sido acabado. El vampiro se teletransporta por el campo de batalla para cazar a cualquiera que considere una amenaza, sin importar el número. También cansa a Izuku debido a que su cuerpo se ve obligado a curar la tensión extrema que se le impone debido al esfuerzo físico causado por ello. God Shattering Star igual un movimiento extremadamente estresante barra difícil de realizar. Esta habilidad hace uso de varios factores de peculiaridad para convertirse en un ataque definitivo. Una combinación actual de varios poderosos factores de peculiaridad que cambian el atributo de sangre enfocados en el poder destructivo acumulativo. Este movimiento comprime todos estos poderes en un solo guantelete de sangre que cuando se desata es capaz de una destrucción increíble. Lo más aterrador de God Shattering Star es que no ha alcanzado su cenit de poder, a diferencia de los otros movimientos anteriores. Se pueden perfeccionar, pero God Shattering Star solo se volverá más poderoso cuanto más viva Izuku y absorba diferentes factores de peculiaridad. Hextream igual un movimiento inspirado en una de las técnicas secretas de Shinobi de Edgeshot y mezclado con una versión menos destructiva y mucho más enfocada de God Shattering Star, confina el poder acumulado dentro de una funda de espada y lo comprime al máximo. El poder comprimido actúa como un resorte y una mejora sobre la espada, disparándola fuera de su funda como una bala. El impulso imparable y la técnica precisa de Batoujutsu, sacar rápido, garantizan un corte que atravesará cualquier cosa. Apodado por los pocos que han logrado verlo como el viento feroz que desgarra la sangre debido a la imagen residual de la espada roja de Izuku. Ataques basados en sombras Shadow Abyss igual una de las muchas aplicaciones del factor Kirk de Tokoyami que corre por las venas de Izuku. Esta habilidad usa la materia de sombra sólida creada por Izuku para dominar absolutamente a un objetivo, o el poder se puede dividir en varias sombras más débiles para aumentar el alcance. De cualquier manera, el verdadero poder de Shadow Abyss se manifiesta cuando se desata sobre un solo objetivo. Reúne las sombras más fuertes de Izuku para contener, someter y perforar al objetivo con un solo zarcillo de masa de sombra. A menos que la víctima tenga un gran Kirk de regeneración, la mayoría de las personas morirán por el impacto de ser perforadas. Sin embargo, la pérdida de sangre y el daño a los órganos causados por este ataque. Cursed Black Forest igual una de las muchas aplicaciones del factor Kirk de Tokoyami que corre por las venas de Izuku. Esta habilidad está inspirada en una de las técnicas secretas de Shinobi de Edgeshot, enfocada en someter grandes multitudes. Las grandes cantidades de materia de sombra se utilizan para encapsular a los oponentes en capullos de materia negra casi ineludible que atan y amortiguan el uso de factores Kirk, al mismo tiempo que cuelgan a los oponentes y los dejan expuestos a ataques posteriores. Su nombre alude al hecho de que los oponentes quedan casi como fruta podrida colgando de las ramas de un árbol muerto. Ataques a base de sangre calderón de sangre igual la técnica definitiva más brutal de Izuku. Utiliza todos sus atributos de transformación de la sangre para desatar una ola de sangre virulenta y plagada sobre su enemigo. Una vez que el brebaje mortal encuentra entrada con fuerza y entra en contacto con el torrente sanguíneo del oponente, inmediatamente comienza a atacar las células sanguíneas, devorándolas y multiplicándolas hasta que alcanza su punto crítico. Después de eso, la sangre hierve y explota en una lluvia de sangre. Si esto se desata en presencia de autoridades superiores o de los medios de comunicación abiertos, el vampiro sería tildado de criminal violento, sin duda alguna. No hay segundas oportunidades, no hay perdón. Lista del equipo especial actual de Izuku. Night Edge igual regalado a Izuku por Edgeshot, es un Kodachi negro que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo, aunque su principal atractivo es apuñalar zonas vitales. Odachi rojo igual una espada más grande que una katana, fue creada por Izuku a partir de su sangre para aumentar su alcance en espacios reducidos y hacer un uso especial de las técnicas de Batoujutsu, desenvainado rápido.
Es una especie de espada viva que beberá y pasará al vampiro algo de la sangre de sus objetivos y puede volverse cada vez más duradera cuanto más sangre consuma. Una buena medida de la calidad es su color y si la espada puede manejar otros factores peculiares que la atraviesan. Hasta ahora, Izuku ha creado dos espadas que alcanzaron el estado Blood Crimson, una actualmente reside en Island mientras que la otra está actualmente con él. La Odachi actual de Izuku ha recibido el apodo de Murasama debido a su siniestro color cuando se saca de su vaina. M1911, modelo personalizado. Una de las primeras armas fabricadas especialmente para Izuku por Atsume Mei para aumentar su alcance y disminuir el uso de sangre y su dependencia del combate cuerpo a cuerpo. Tienen recámara para 45 AP. Revólver resolver igual la segunda pistola a juego especialmente hecha para Izuku por Atsume Mei para aumentar su alcance y disminuir el uso de sangre y su dependencia del combate cuerpo a cuerpo. Tiene recámara para balas de calibre 454. Está destinada a ser el último recurso de Izuku para una gran potencia de fuego y el arma fue hecha teniendo en cuenta su don, por lo que su armazón es una pieza endurecida hecha para soportar el uso continuo e incluso la suplementación del don. También puede disparar balas de sangre hechas a medida. Fue apodado en broma Resolver debido a su perfil intimidante, ya que se decía que la mera visión del arma era capaz de resolver conflictos de manera pacífica. Guantelete completo igual un equipo de apoyo avanzado creado por la hija de David Shield, Melissa Shield. Es una construcción nanotecnológica que utiliza metamateriales raros y métodos de hipertejido para crear una pieza de equipo de apoyo extremadamente resistente y protectora. También ayuda a monitorear señales de vida y transmite datos a Melissa, quien siempre está buscando mejorar sus métodos y el uso de materiales. Supuestamente puede resistir y proteger a su usuario de aproximadamente 3 golpes de Olmiga con una fuerza del 100%. Espada motosierra Undertaker igual creada en un esfuerzo conjunto de Atsume Mei y Melissa Shield, es un equipo barra arma de apoyo destinado a sustituir las ocasiones en las que la delicadeza de las habilidades con la espada de Izuku deben complementarse con una gran dosis de miedo. Pensada para inspirar terror, esta espada motosierra todavía se encuentra en etapas experimentales, con planos para varias otras opciones, incluida una cuerda dentada extendida. Es un arma pesada, su descripción como espada es una conveniencia de su forma, ya que estaba destinada a desgarrar y desgarrar cualquier defensa. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.